La definición de matrimonio según la Real Academia Española de la Lengua: unión de hombre y mujer, concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Cuando ven que hay dos madres, se dan cuenta las personas de que hay dos madres, se dan cuenta de que no hay ninguna diferencia respecto a otro tipo de familia. Somos una familia como cualquier otra, nos basamos en el amor que nos tenemos mutuamente, el amor a nuestros hijos. La ley del matrimonio homosexual ha hecho visibles diferentes tipos de familias, familias que rompen con tópicos y definiciones y muestran la diversidad de la sociedad española sin complejos. Al principio sí que no decíamos o no se decía que ellas eran pareja. Al principio era mi madre y la prima de mi madre, ¿vale? Hasta que al final un día le dijeron que no podían seguir así, que tenían que explicarlo. Cuando Vicent y Jordi se conocieron hace 17 años, nunca imaginaron que protagonizarían esta escena familiar y que Joan, el niño de sus ojos, cambiaría su vida. Cuando empecé a aceptar mi orientación sexual, empecé al mismo tiempo a negarme la posibilidad de ser padre. Entonces yo creo que hay ¿por qué? Porque como no formaba parte del universo de posibilidades, consideré que lo mejor es, cuando algo no puede ser, lo mejor es negártelo. En 2005 España se convertía, junto a Holanda y Bélgica, en un país pionero al equiparar los derechos de las parejas homosexuales con las de distinto sexo. Se aprobaba la ley del matrimonio homosexual y Vicent y Jordi podían ser padres. Se casaron de penalti poco antes que una mujer norteamericana diera luz a su pequeño. Como pareja que éramos gay, lo que teníamos que hacer era una adopción internacional como solteros o bien probar la adopción nacional, que el proceso tarda muchos años. La verdad es que viendo cuánto tardaba y tal, más o menos al mismo tiempo recibimos una foto de unos amigos nuestros en Estados Unidos que habían tenido a su hijo por una gestación subrogada, una gestación por sustitución, y empezamos a investigar esta opción y pues nos decidimos por ella. La subrogación, conocida como vientre de alquiler, aunque es un término que rechazan, es alegal en España. Por eso muchas parejas, no solo de homosexuales, viajan a Estados Unidos en busca de la cigüeña. Esta práctica puede costar entre 60.000 y 120.000 euros. Las asociaciones de gays piden una regulación para esta vía. Son algunos de los flecos que quedan por pulir tras la aprobación de la ley del matrimonio homosexual. Yo creo que los cambios sociales no se hacen a través de leyes, pues las leyes ayudan. Es decir, un cambio social que en la base exista una realidad que ya estaba de hecho, como la realidad de nuestras familias, el hecho de dotarla de amparo legal lo que ha hecho es empoderar a estas familias, de tal manera que estas familias se convierten en motor de cambio social, es decir, en vehículo de transformación de la sociedad. Un cambio social que ya es evidente y que dibuja un futuro diferente para los hijos de estas familias. Nuestros hijos pueden percibir que existe esta homofobia real, es decir, los insultos, las palabras por las cuales se designa peyorativamente a los homosexuales están en la calle y nuestro hijo las va a recibir, ¿no? Yo creo que la ventaja es que tiene un soporte de la familia, tiene un soporte institucional, con el cual él tiene herramientas para poder defenderse. Lo que tenemos en este país y que esperamos no perder es una equiparación de derechos que normaliza nuestras familias, normaliza la realidad, que da seguridad a nuestros hijos, que es lo más importante para nosotros. La sensación que tienes es un poco de puedes hacer lo que quieras, pero no lo digas. Supongo que cuando la gente empieza a conocer que hay otras parejas de dos madres o de dos padres y las ven más próximas, los tabús que puedas tener un poco se te van quitando, ¿no? Los miedos que puedas tener o las dudas que puedas tener se te van quitando. Gemma es una de las madres de Albert y Elena. Ellos también son una familia que se ha hecho visible en los últimos años. Tienen dos mamás. A una la llaman mamá y a la otra madre, para diferenciarlas. María José y Gemma llevaban casi una década compartiendo su vida antes de darse el sí quiero. Se casaron hace un año en una ceremonia en la que participaron sus dos hijos.
Albert, de 7 años, y Elena, de 4, fueron concebidos por inseminación artificial y fue Gemma la que dio a luz a los 2 pequeños. Para las parejas de mujeres, la maternidad pasa por la adopción o la inseminación artificial. Cuando decidimos tener a Albert no estaba aprobada ni la ley del matrimonio a nivel estatal ni la ley de parejas de hecho en Cataluña, con lo cual el niño que al final nació era solo, me gusta utilizar la palabra propiedad, ¿no? Pero bueno, digamos que solo tenía una madre, que era Gemma. Yo no significaba nada para él. Pues Albert María José tuvo que adoptarlo un mes después de haber nacido. El proceso judicial de adopción les costó más de 1.000 euros. Poco tiempo después de dar a luz a Albert, en julio de 2005, se aprobó la ley del matrimonio homosexual. Su hijo ya podía tener 2 madres. 2 años más tarde decidieron aumentar la familia y nació Elena. Poder irte a dormir todas las noches pensando que tus hijos están en la habitación de al lado y que están a salvo, protegidos, que tienen los mismos derechos que los otros niños porque tienen 2 madres legales. Si a mí me pasa algo, está mi mujer. Si a mi mujer le pasa algo, estoy yo. Nunca se han sentido rechazadas por su condición sexual, pero aseguran que todavía existen tabúes, unos tabúes que sus hijos de momento no perciben. Haber conocido a otros niños que en su misma situación le ha dado a él un plus de normalidad. Y lo lleva súper bien, no nos ha preguntado nunca nada y nunca ha cuestionado absolutamente nada. Después un día mi madre nos dijo que nos tenía que contar una cosa, que se había enamorado de una mujer. A los 9 años, después del divorcio de sus padres, Lourdes descubrió que su madre era lesbiana. Nosotros habíamos vivido en casa una situación muy difícil por el tema de mis padres y tal. Y ver a mi madre sonreír de nuevo era lo único que nos importaba, con lo cual sabíamos que esa persona la hacía feliz, nos lo explicó, fue como, ¿y cuándo se queda a dormir en casa? Pasó de tener un padre y una madre a tener 2 madres. Reconoce que al principio tuvieron reticencias a contar su situación, pero que mostrar a su familia sin complejos la ha ayudado a abrir su mente. Yo no soy diferente, yo soy como los demás, pero quizás creo que la circunstancia que yo tengo me hace ser quizás más tolerante hacia las diferencias de los demás. Es la única cosa que yo encuentro en mi caso particularmente. No me considero que sea más, que me haya afectado en mi vida social, con mis amigos, con mis parejas, para nada. Para mostrar la diversidad familiar, 1.000 personas participaron durante el puente del 1 de mayo en el segundo encuentro europeo de familias gays, lesbianas y transexuales en Lloret de Mar, Girona. Un evento para denunciar la discriminación que sufren estas familias en algunos países de Europa y para romper estereotipos. Las mujeres transexuales somos igual que las demás, simplemente tenemos ese problema al nacer y ya está, se soluciona en un determinado momento y punto, como si fueras una persona a la que han curado otra enfermedad. Mónica nació hombre, se casó y tuvo una hija. Cuando la niña tenía 10 años le confesó que quería cambiar de sexo. Yo le dije al principio de la historia, bueno, pues me tengo que operar y voy a cambiar de aspecto y demás, y se puso a llorar. Cuando le pregunté que por qué era, me dijo que era el miedo a que me pasase algo en la operación. Mónica recibió entonces una prueba de amor de su familia que evitó la marginación que pueden sufrir los transexuales. Su familia siguió unida a pesar de que ella se convirtiera en mujer, y de eso ya hace 8 años. Si te digo, me llevo mejor ahora con ella que antes, porque como ella no estaba a gusto como era. Es muy difícil saber cuántos gays, lesbianas y transexuales hay en España porque no hay cifras oficiales. Las asociaciones de homosexuales sí se aventuran a cuantificarlos. Calculan que son unos 3 millones. El Instituto Nacional de Estadística ha contabilizado desde 2005 más de 20.000 matrimonios homosexuales, un 2% del total. La aceptación social de estas familias ha ido creciendo a medida que se hacían visibles. Según un estudio de 2010 de la Fundación Ortega Marañón, 6 de cada 10 españoles están a favor del matrimonio homosexual. También son mayoría los que aceptan que estas parejas puedan adoptar, aunque todavía hay sectores que se oponen.
Con los niños no cabe hacer experimentos sociales, por lo tanto creo que la institución de la adopción debe reservarse para restablecer aquello que ha perdido y por lo tanto reservarse a la adopción por un marido y una mujer en el seno del matrimonio. La ley debe regular el matrimonio como una institución específica para la unión entre el hombre y la mujer, porque eso tiene un valor singular social, es la forma de vida de la inmensa mayoría de la población, aporta mucho desde el punto de vista sociológico, cultural a nuestra sociedad y que cualquier otra forma de organizar la vida afectiva y sexual debe regularse aparte. Hay una parte de la sociedad muy preocupada porque todos puedan ser homosexuales. Hemos entrevistado a 28 chicos o chicas mayores de 18 años y hasta 34 que han crecido en España con madres lesbianas o padres gays. Nuestros resultados dicen que la gran mayoría son heterosexuales, como ocurre con el resto de las familias. Varios estudios de la Universidad de Sevilla destacan que los hijos de parejas homosexuales eligen con mayor libertad su condición sexual, pero eso no les condiciona a convertirse en gays o lesbianas. Los datos también muestran que estas familias comparten más las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Las familias homoparentales tienen algunos aspectos singulares de los cuales la sociedad puede aprender. Y nos parece que efectivamente pueden dar lecciones de igualdad, porque son parejas más igualitarias que las heterosexuales actuales, porque son familias en las que se vive con libertad, la posibilidad de, el modo de construir la propia orientación sexual, el modo de vivir la propia sexualidad y afectividad. Y en tercer lugar nos parece que son familias en las que hay un interés muy claro por educar en la tolerancia a sus hijos. María y Martina viven en Suiza, son pareja desde hace 14 años, tienen 2 niños, cada una dio a luz a uno de los pequeños. Delante de la ley de Suiza solamente nuestros hijos tienen una madre y no como en realidad 2. Legalmente sus hijos no son hermanos. Es un ejemplo que pone sobre la mesa las diferencias que existen en el reconocimiento de derechos de estas familias a nivel europeo. La Unión Europea no tiene competencias en el derecho de familia, así que cada Estado lo regula como quiere. Solo están obligados a no discriminar, pero eso no implica igualar. El mínimo que exige la Unión Europea a estos efectos es que se les pueda dar el trato de unión de hecho, pero no es lo mismo una unión de hecho que un matrimonio a estos efectos. El matrimonio igualitario para toda Europa es la principal reivindicación de las familias de gays y lesbianas. Nos sentimos como ciudadanas y ciudadanos de primera, ¿no? Igual que las familias heterosexuales. Nuestra preocupación en estos momentos es precisamente que no pueda haber un retroceso en las legislaciones. Llevan 7 años pendientes del dictamen del Tribunal Constitucional sobre la ley del matrimonio homosexual, recurrida por el Partido Popular. El Gobierno esperará que el alto tribunal se pronuncie antes de decidir si la deroga. El criterio de mi partido y por tanto de mi gobierno es que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Mi criterio particular es que no existen, yo no aprecio causa de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico. A quien le corresponde hacer el diagnóstico, lógicamente, es al Tribunal Constitucional. Una de las posibilidades que baraja el Gobierno si la ley no se ajusta a la Constitución es elaborar un nuevo texto que incluiría un nombre distinto para designar al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Podría ser que fuera una ley que dijera donde se dice matrimonio se dice unión de hecho, pero tiene los mismos derechos, o hoy en día se me hace difícil una reversión, por ejemplo, en el sentido de la ley portuguesa que permite el matrimonio pero no la adopción. Se me hace difícil vista la evolución de la sociedad y de la legislación al respecto. ¿Aceptas contraer matrimonio efectivamente o haces con Óscar aquí presente junto a ti hasta que la muerte os separe? Sí quiero. Con este sí quiero, 12 parejas reivindicaron la equiparación de derechos de las familias homoparentales como garantía de protección legal para sus hijos. Un matrimonio simbólico para mostrar al mundo que tienen las mismas ilusiones que las parejas heterosexuales. Quieren formar una familia sin complejos.